Yo tengo un tema para compartir esta mañana que se titula Claves para una vida bendecida. Claves para una vida bendecida. ¿Cuántos quieren estar bajo bendición? Mire, usted y yo podemos decidir, cada uno decide cómo vivir su vida. La gente decide cómo vivir su vida. Y hay quienes deciden vivir bien y bajo bendición. Y hay quienes deciden vivir mal, vivir bajo maldición. Pero para vivir una vida bendecida hay ciertas reglas, hay ciertas normas, hay ciertas llaves o claves para poder vivir bajo esta bendición. El Salmo 34 nos explica alguna de estas claves. Salmo 34 del 1 al 4. Salmo 34 del 1 al 4, por favor. Dice la Biblia: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. David es muy claro con esta palabra. David dice: en el momento que empecé a engrandecer el nombre del Señor, fue cuando Dios me libró de todas mis angustias y de todos mis temores. Yo empiezo a alabar a Dios, y el alabar a Dios hace que empiece a producirse un acto de liberación. Él fue libre del temor, Él fue libre de la ansiedad, Él fue libre de toda la angustia. Y amados, hoy hay mucha gente que vive presa de temores. Hoy hay muchísima gente que vive presa de miedos, de angustias. Y lo malo no es que vivan con temores, sino lo terrible es que muchos han decidido vivir ahí. Muchos han decidido quedarse en esa estación de la vida que es lleno de miedo, lleno de angustia, lleno de depresión. Pero la buena noticia es que hay una manera diferente de vivir. ¿Cuántos dicen amén? Se puede vivir libre de depresión, se puede vivir libre de ansiedad, se puede vivir libre de temor. Ahora, ¿dónde encuentro la manera de vivir así? La Biblia nos da algunas claves y yo quiero tocar solamente tres principios para vivir bajo bendición. Primero, estar en la atmósfera correcta. Estar en la atmósfera correcta. No voy a ahondar mucho ahí, porque alguna vez incluso yo aquí prediqué acerca de la atmósfera de lo sobrenatural, donde yo hablaba de la importancia de la atmósfera. ¿Qué quiero decir? ¿O qué queremos decir cuando hablamos de que tenemos que estar bajo la atmósfera correcta? Hermano, tú y yo creamos, en base a nuestras emociones, una atmósfera alrededor, un ambiente en torno a ti. Mire, hay gente que cuando está triste, cuando está depresivo, esa depresión no se queda solamente en el corazón y mente de la persona. La depresión es tan fuerte que de pronto en torno a todo el que lo rodea, toda su casa, todo el ambiente cae y se siente ese sopor tan espantoso. Le voy a contar algo que yo viví hace mucho tiempo, que a mí me impresionó. A mí en lo particular me impresionó. Todos los sepelios, todos los entierros son dolorosos, por la naturaleza del caso, obviamente. No hay un solo sepelio donde diga alguien: ay, qué bonito se puso el entierro. No es cierto, es un tiempo de dolor, es un tiempo del corazón quebrantado, es natural. Y yo he estado, seguramente igual que usted, en cualquier cantidad de sepelios, pero hubo uno en particular, hace algunos años atrás, donde, bueno, la tragedia, como todas las muertes lo son, pero esta tragedia, aunado a la pérdida, era un muchachito, era un joven, era un adolescente que no estaba enfermo. Él era un hombre sano, un muchacho sano, de pronto enferma y en muy poco tiempo murió. Un asunto muy doloroso, muy lamentable por lo rápido que falleció. Pero algo que a mí me despertó una curiosidad o un sentir muy, muy fuerte, fue que yo fui al sepelio. Y cuando voy al entierro, yo sé que cuando estás en el sepelio, todo el mundo empieza a llorar, y hay lágrimas, y hay gritos, y hay desesperación. Eso es normal. Pero en ese sepelio pasó algo que yo nunca he vuelto a ver. Nunca lo había visto y nunca lo he vuelto a ver. Y espero nunca volver a verlo. Yo estaba cerca del sepelio. Cuando la caja va bajando, cuando van bajando el ataúd, de pronto hubo un dolor, pero una atmósfera de dolor. Era como si desde el centro del ataúd surgiera una especie de sombra de dolor, porque no era de muerte, era de dolor.
era como poder ver prácticamente cómo se expandía el dolor. Y fue tan fuerte, fue tan impresionante. Cuando yo empecé a sentir ese dolor y esa onda de dolor que venía, yo me tuve que quitar. Yo me quité de ahí porque era casi como sentir, esto me va a tocar, me va a alcanzar. Y yo me quité, me hice hacia afuera y yo lo compartí con algunas personas en su momento y dije, qué impresionante me pareció ese sentir de que había una fuerza de dolor tan increíble que iba extendiéndose alrededor de todos los que ahí estaban. Algo así ocurre con la atmósfera. La atmósfera espiritual se mueve a través de nuestras emociones. Pasa mucho en una menor escala. Por ejemplo, en el trabajo, tú tienes un compañero amargado, enojón, que siempre tiene ese espíritu y ese enrarece el ambiente. Apenas ese hombre, esa mujer pisan ahí y hay trabajos insoportables. Y dicen, mi trabajo estaría bien si no fuera por fulanita. En cuanto fulanita pone el pie, echó a perder. Estábamos trabajando a gusto, había buena armonía, había buena dinámica, pero fulanita echa a perder todo. Hermano, hay casas que tú visitas que no conoces qué problemas tienen, pero desde que la pisas, sabes que ahí vive la novia de Chucky. Porque no te han contado nada, no sabes qué tienen, no conoces el problema, pero hay lugares que en cuanto tú pisas, sabes que hay una atmósfera muy difícil, sabes que hay un ambiente muy terrible. Lo mismo ocurre cuando de pronto hay hijos de Dios, cuando hay una casa con la presencia del Señor. Hay casas que tú pisas y desde que las pisas dices, aquí se puede respirar la paz de Dios. Aquí se puede respirar una presencia tan linda. ¿Y cómo se logró esa atmósfera? Bueno, a través de acciones de gracias, como dicen los salmos, a través de adoración, a través de estar escuchando alabanza, a través de la intimidad con Dios, se cambia la atmósfera. ¿Cuántos saben eso? En la Biblia tenemos una historia maravillosa y muy conocida del rey Saúl. Saúl estaba bajo una atmósfera demoníaca. Saúl estaba, el rey, bajo una atmósfera de opresión. Su cuarto era un cuarto oscuro, su entorno era un entorno terrible. Y de pronto alguien le recomienda, Saúl, ¿quieres que cambie la atmósfera? ¿Quieres tener un ambiente diferente? Háblale a David, ese muchachito toca bien. Pero no es que toca bien nada más, tiene un corazón conforme a Jehová. Y cuando canta alabanzas, la atmósfera se mueve. El rey lo manda a traer y dice la Biblia que apenas él empezaba a cantar, todo el ambiente depresivo y todo el ambiente demoníaco que estaba dominando al rey, todo eso se iba de ese lugar. Lo único que hacía David era alabar a Dios y la atmósfera de ese lugar cambiaba. Hermanos, hay problemas que no podemos cambiar de la noche a la mañana. Hay crisis que yo no puedo cambiar de la noche a la mañana. Pero mientras el resultado llega, mientras el milagro viene, mientras la respuesta llega, yo sí puedo cambiar la atmósfera manteniendo un espíritu de fe, de alabanza y de confianza. Si yo estoy mortificado hasta que el diagnóstico cambie, si estoy triste hasta que la crisis matrimonial se arregle, si yo estoy depresivo hasta que la crisis económica se solucione, voy a vivir en una atmósfera contaminada. Por el contrario, en lo que el problema se arregla, en lo que la crisis pasa, en lo que la salud se recupera, yo voy a tener en mi hogar una atmósfera de alabanza y de adoración y un ambiente de fe que me permita mantener paz. Amén. Es importante entonces, para vivir una vida bendecida, tienes que tener la atmósfera correcta. Debes preguntarte, ¿qué tipo de gente rodea tu círculo más cercano? ¿Hay gente de fe alrededor tuyo? ¿O hay demasiada gente nociva alrededor tuyo que daña tu atmósfera? La gente que te rodea va a decidir mucho cuál es el ambiente que vas a tener en casa. La gente que te rodea va a definir mucho qué es lo que va a pasar a tu alrededor. Porque Dios o se aleja o se acerca, depende de la atmósfera que estés creando. ¿Cuántos dicen amén? Dile a tu vecino, crea la atmósfera correcta. Segundo punto. Segundo, debes tener la fuente correcta. Primero, crea la atmósfera correcta. Segundo, debes tener la fuente correcta. Es súper importante tener la fuente correcta. Por ejemplo, si quieres luchar con problemas carnales,
No puedes, o si puedes luchar, perdón, si quieres luchar con problemas espirituales, no puedes estar ganando esa batalla con fuerzas carnales. Los problemas espirituales se ganan de manera espiritual. A la carne no la vas a vencer con más carne. A tu carne la vas a vencer doblegándote al espíritu. ¿Por qué? Porque si quieres vencer tu pecado, tu crisis, tu falta delante de Dios, si lo quieres arreglar con tu propia carne, estás tomándote de la fuente equivocada. Para ganar la batalla espiritual se tienen que tomar armas espirituales. Y la fuente sobrenatural del creyente se llama el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te ayuda a vencer ansiedad, a vencer dolor, a vencer adicciones, a vencer el pecado. Eso no se va a romper de manera natural. Hay batallas que no vas a ganar en tu carne. Hay batallas que tienes que ganar en el espíritu. Hay gente que se queja y dice: es que pastor, mis hijos están en medio de una situación horrible y yo los aconsejo. Hay consejos que no van a escuchar tus hijos. Hay palabras que ellos no van a querer oír porque el enemigo les va a cerrar el oído. Tienes que ganar esa batalla con armas espirituales. Présteme atención, dile a tu vecino: pon atención. Quiero que escuche esto, muy atento, escuche esto. Esta semana yo conocí a un hombre del que no tenía idea que existía. Conocí al pastor, el pastor que me invitó a predicar la semana pasada. A él lo conocía, obviamente, pero yo no conocía a su hermano. Tiene un hermano él, yo no tenía el gusto de conocerle. Cuando lo conozco, ahí en el aniversario, él me empieza a platicar su testimonio. Él es el pastor fundador de la iglesia, un hombre anciano que murió el año antepasado por el COVID. Murió por COVID el pastor. Ese pastor fundó muchas iglesias, no solamente fundó la iglesia de Tijuana. La esposa, la viuda, me contó que levantaron una iglesia, por ejemplo, en Zacatecas. Y cuando Dios los mandó a Zacatecas a levantar iglesia, ellos cruzaron a pie un río que estaba crecido porque había llovido, y ella tenía 5 meses de embarazo. Y ella tenía que cruzar a pie por el río, embarazada de 5 meses. Y le dijo a su esposo: oye, ¿y si me lleva el río? No, dijo, Dios nos mandó a plantar iglesia, ¿por qué te va a llevar? Agárrate fuerte de mí, vas a ver. Hermano, pues así cruzamos y levantamos una iglesia en ese lugar. Ese hombre levantó iglesia por todo el país, pero en Tijuana es la iglesia donde él se estableció. Ok, un hombre tan emblemático, de una iglesia tan emblemática, el hermano Delfino Ibarra, se llamaba el pastor, tiene este hijo, y su hijo me contó: mi papá me dijo, y a todos nos crió igual. Pero cuando yo tenía 17 años yo me perdí. Yo me fui al mundo. Yo decidí que no quería saber nada de Dios. Regresé hasta los 28. Dijo, pero imagínate, dice, la vergüenza que yo le provoqué a mi padre. Porque no es que no quería ir a la iglesia. Dijo, no, yo no quería ir a la iglesia, pero me empecé a involucrar en cosas terribles. Al final yo estaba muy perdido en adicciones. Y después no solamente estaba perdido en adicciones, yo mismo empecé a vender droga. Imagínate, todos decían: el hijo del pastor Delfino. Se dieron la vergüenza para mi padre, pero tampoco es que quería dejar de serlo. Y ellos tuvieron que empezar una batalla terrible por el hijo que estaba perdido. Dice, mis papás tuvieron que... ¿Usted cree que esa batalla se pelea en la carne? ¿Usted cree que esa batalla se pelea diciéndole: ay, mijito, no vendas eso? Esa es una batalla espiritual. Este hombre cae en esta situación y dice él: pero en mi mente siempre había algo. Yo salía de la casa y le decía: mamá, ya me voy. Y la mamá le decía: Dios te bendiga. Dice, yo no me iba a la calle, aunque supiera que iba a hacer cosas malas, si ella no me decía: Dios te bendiga. Él sentía que el Dios te bendiga, Dios lo andaba protegiendo. Aunque andaba haciendo cosas mal, dice, era mi idea. Obviamente idea disparatada, pero hasta que un día, dice, yo iba a llevar droga a Estados Unidos. Y entonces le dije: mamá, ya me voy. Y la mamá: que le vaya bien. Mamá, ya me voy. Que le vaya bien, le dijo. Y él dice: me enojé, le dije: mamá, se me hace tarde, ya me voy. Ya lo escuché. Mamá, me voy, ya me voy. Ándele, mijo. Me fui. Ese día me quedó tan grabado que mi mamá no me dijo: Dios te bendiga. Cuando llego a la frontera, encuentra que mi camioneta está cargada con cosas ilícitas. Caigo a la cárcel. Y en mi cabeza retomaba la idea, dijo: es que me quedé sin la bendición. Es que me quedé sin la bendición. Y empecé a tener pláticas con Dios. Y de pronto, al poco tiempo, llegaron mis papás a visitarme a la cárcel. Y yo le dije a mis papás:
los pastores del Templo de Hermosa, no me visiten. No merezco que me visiten, no quiero que me visiten. Estoy aquí porque lo merezco. No me visiten, por favor. No, me siento peor. Las rejas no me dañan tanto como verlos a ustedes aquí, que vienen a verme aquí. Y los papás estuvieron ahí y le daban palabra. Al año, él logra salir. Él sale de la cárcel y dice, no, vamos a estar bien, voy a reacomodarme, vamos a tratar de mejorar y hacer otras cosas. Pero dice, salí quebrado, salí sin dinero y salí con los únicos amigos que yo tenía, entre comillas amigos. Y entonces se encuentra uno de los amigos del pasado y le dice, oye, ¿no traes dinero, verdad? Supe que saliste. No, pues no traigo dinero. Y le dio $500 y le dijo, si ocupas trabajo ya sabes. Sí, pues se me hizo fácil regresar a la misma condición y a la misma situación. Regresa a lo mismo. Él había perdido para esta altura su matrimonio. Él tenía un matrimonio al cual había 2 hijas. El matrimonio lo perdió, la mujer no sé qué pasó con ella. El asunto es que sí me contó que las hijas vivían con él. Cosa curiosa, normalmente los hijos están con mamá. No sé por qué situación. Dice que las hijas deciden quedarse con él. Ok, dice, yo tenía cuidado de mis hijas. De pronto él empieza otra vez a trabajar de manera ilegal. Y entonces un día le cae un ministerial a su casa y le dice, ¿sabes qué? Traigo una orden de detención para ti. Y dijo, ¿pero cómo? Si hay arreglo aquí. Le dijo, no me puedes detener. No, le dijo, es que el problema no es por tu trabajo. El problema es que tu esposa o tu ex esposa te está demandando por pensión alimenticia. Dijo él, pero si viven conmigo, yo las mantengo. ¿Cuál pensión? A mis hijas las mantengo yo. Y dijo, pues no sé, veía clara ya. Dice, a lo mejor se arregla rápido. Pero a la clásica, acá en México, que te detienen en viernes para que no puedas meter de amparo y que te arregles hasta el lunes. Entonces llegué y dice, me trata el juez y le digo, oiga, me llegó esto, pero esto es ilógico. Mis hijas viven conmigo, pregunte. Yo las mantengo de todo a todo. No sé, pues mira, averigua después, por lo pronto vas a la grande. Lo detienen al hombre en la cárcel. Cuando llega a la cárcel dice, éramos 30 en una celda. Dice, maloliente, terrible, una condición, dice, y me enojé con Dios. Ahora la agarró con Dios. No, si es la gente, es terrible. Dice, cuando caí en Estados Unidos, yo dije, oye, tiene lógica, porque ahí estaba haciendo cosas mal, pero ¿por qué me detienen en México bajo una acusación ridícula? Porque yo mantengo a mis hijas, esto no procede. Y entonces él empieza y dice, yo me molesté con Dios. Y aparte que estábamos en una celda maloliente con un montón de gente, a las pocas horas, les avisan que iban a poner en esa misma celda a un tipo muy malo, con mucha influencia. Y entonces dice la gente de la cárcel, los mismos que hacen el aseo ahí, empezaron a limpiar la celda con jabón y cloro para que el nuevo reo estuviera a gusto. Y habían avisado que ese reo iba a decidir quién se quedaba con ellos a dormir ahí, quién no, porque iban a dejar ya un grupo reducido. Y entonces decía él, pues de perdida está limpiecito aquí, ojalá y me escoja este hombre para ser de los que me quedo con él. Y dice que llega el fulano influyente, detenido, y entonces empieza al azar, te quedas, te vas, te quedas, te vas. Dice, cuando llegó conmigo, te vas, le dijo. Que dice, yo me sentí, traía la frustración encima, agaché la cara y dije, no puede ser. Entonces otro con el que había platicado ahí en el día y le explicó por qué estaba, le dijo, no se preocupe, oiga, que al cabo usted va a salir rápido, nada más por la pensión. Y entonces que este hombre maloso oyó y le pregunta, hey, ven para acá, ¿por qué te detuvieron a ti? Y ya le explicó, por la pensión, pero mis hijas viven conmigo. Y este hombre dice, así son las mujeres, quédate, le dijo. Lo dejó ahí, lo dejó en la celda. Cuando lo deja en la celda, dice, en la cárcel y en los anexos, todos conocen de Dios. Porque todos conocen de Dios. No hay un anexo donde no se predique, no hay una cárcel donde no se predique. Y entonces dice, yo tenía 10 años lejos de Dios. 10 años lejos de Dios. Estoy sentado ahí y de pronto uno de los compañeros de celda empieza a cantar un canto, de la nada. Y yo lo oigo y no sé por qué, dice. Yo le dije, así no va. Y dije, está como yo, ya no me la sé. Todas las canciones las cambio. Este estaba como yo. Y le dijo, así no va. Y entonces volteó el reo, el compañero, y le dijo,
No, volteó el maloso, el jefecillo ahí, le dijo, ¿tú te la sabes? Sí, le dijo, pero así no va. Dijo, a ver, cántala. No, dijo, qué vergüenza. No, si no te estoy preguntando, te estoy ordenando que la cantes. Bueno, así. Así ya cambia, jefe, dijo. Y entonces dice, la empecé a cantar. Cuando la empecé a cantar, la cantó el otro a dúo conmigo. Y se agregó un tercero que estaba ahí. Porque le digo, todo el mundo canta, todo el mundo se sabe. Y entonces le dijo el hombre maloso, a ver, canta otra. Canta otra. Ok, dijo, empecé a cantar otra. Y empezamos a cantarla varios en la celda. Y dijo, te salen bien, cántate otra. Cuando cantó otra, los de la celda de enseguida empezaron a escuchar y también empezaron a cantar. Y dijo, para hacer la historia larga corta, me tuvo cantando 2 horas. Pero el asunto es que los reos, conforme iban oyendo una y otra, se iba contagiando, y al final toda la galera, toda esa área, estaban cantando a Dios en ese lugar. Dice que los reos estaban con lágrimas en los ojos y estaban llorando, y muchos estaban pidiendo perdón a Dios. Y entonces él dijo, Señor, ¿por qué yo? Le dijo, si yo soy un miserable. Yo no me merezco esto, Señor. Yo no merezco que tú uses mis labios para que esta gente reciba nada. Porque así, Señor. Ahí tuvo un encuentro con Dios. Cuando él sale, abraza a su papá y le dice al pastor Delfino, papá, como el hijo pródigo he pecado contra el cielo y contra ti. No vuelvo a saber ni voy a buscar nada de aquella vieja vida. Sacó el chip del número telefónico y lo tiró y dijo, hoy empiezo una nueva vida. Hoy el líder de varones, hoy el líder de alabanza. Hoy Dios ha restaurado su vida de una manera especial. Pero esa batalla no la ganaron sus padres con un consejo. Esa batalla no la ganaron con una palabra. Hubo un clamor al Espíritu Santo diciendo, redarguye la vida de mi hijo. Redargúyele, Señor, y que pueda levantarse. La fuente que te conecta a la bendición es hablar en el idioma del Espíritu Santo. Esa es la fuente, ese es el canal, ese es lo que nos va a llevar. Conectado con la fuente, 1 Corintios 14:2. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino le habla a Dios, pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Cuando de pronto el Espíritu te toma y empiezas a fluir en otras lenguas, la gente dice, ni le entiendo nada. No importa, porque no está hablando contigo. Dice que el que habla, habla para Dios. Te estás conectando con el Señor, aleluya. Es un momento. ¿Por qué? Porque el que fluye en el Espíritu entiende que tu victoria no viene de ningún hombre, tu victoria viene de Dios, aleluya. Y si nadie entiende lo que yo quiero hablar con Dios, con que me entienda Dios, porque Él es la respuesta. Aleluya. 1 Corintios 14:39. 1 Corintios 14:39. Dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en otras lenguas. De pronto, hoy ha surgido una moda en la iglesia posmoderna, y donde dice, hermano, no hables en lenguas. Hermano, tranquilo, no fluyas en el Espíritu. Dice Pablo en 1 Corintios 14:39, no prohíbas el hablar en otras lenguas. Hermano, de pronto hay una idea marcada donde no fluyas en el Espíritu, no hables. ¿Sabe por qué es esto? Porque el diablo sabe que de pronto, cuando te conectas en la fuente, en el idioma del Espíritu, hay una victoria que no te puede arrebatar el diablo. Se lo ejemplifico así. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos peleaba contra Japón. ¿Cuál fue el problema de Estados Unidos? Entre muchos en la guerra, que Estados Unidos se hablaba por radio, pero los japoneses interceptaban la llamada. Se colgaban de la comunicación. Y entonces, si Estados Unidos decía, mañana atacamos a las 8 por tal parte, los japoneses ya habían captado el mensaje y entonces se adelantaban. Cuando Estados Unidos se da cuenta de que les están robando el mensaje, toman a 17 soldados que eran soldados americanos, pero eran originarios de una tribu nativa, eran indios americanos. Entonces ellos tenían su propio dialecto y les dijeron, miren, hablen por radio, pero tú le hablas a tu compañero que es de la misma tribu. Solo son 17 los que hablan el idioma. Tú le explicas y ya el otro que recibe el mensaje
ya se los habla en inglés a todos y ya traduce. Los japoneses seguían colgados de la señal, pero cuando oían, los japoneses se volvían locos. En inglés no había problema, pero en el dialecto de la tribu nativa decían: perdimos el mensaje, no sé qué es lo que están hablando. Y como no supieron qué era lo que estaba hablando, esto coloca a los soldados americanos en una posición distinta y logran ganar la guerra, porque hablaron en un idioma que el enemigo no entendía. Amado, dice la Biblia que cuando tú y yo fluimos en el Espíritu, es un lenguaje que no entiende a lo mejor el resto de la iglesia, salvo cuando por misericordia de Dios, Dios pone a alguien que interprete lenguas. Pero si no es así, en el momento que tú fluyes en el Espíritu, tú estás hablando un idioma que sí se entiende en el cielo, y Dios manda la respuesta, y el enemigo no puede robarte la victoria. No, qué raro hablan los cristianos. No me avergüenzo del evangelio, porque es locura para el que se pierde, pero es poder de Dios para los que creemos en él. Aleluya. Dice: no hables en lenguas, porque así mismo se edifica. Y si así mismo se edifica, ¿para qué me cortas? Si me estoy edificando ya. Si yo ya me estoy edificando, ¿para qué me cortas? Déjame edificarme a mí, y tú busca edificarte a ti mismo. Pero tiene que haber un fluir. Ahora, les digo algo. De pronto dices que si no hay quien interprete lenguas, no las hables. ¿Y quién te dice a ti que en cierto culto Dios no derrama ese don de interpretación sobre alguien? Yo les conté aquí del ejemplo que dio el hermano Salomón con respecto, lo conté aquí, ¿no? Del fluir en una elección. El hermano contó que hubo una elección de pronto donde el superintendente ya no quería correr para el cargo, y dijo: hermanos, yo agradezco, ya no me voten, ya no voten por mí. Y entonces dice que el Espíritu Santo tomó una mujer y empezó a hablar en lenguas. Y cuando empieza a hablar en lenguas, había un hombre de una tribu yaqui que estaba sentado, un pastor de una tribu yaqui, que interpretó las lenguas de la mujer y le dijo al superintendente: Dios dice que no puede rechazar esto. Y entonces el superintendente cae, empieza a hablar en lenguas, y de pronto hay otro pastor que empieza a hablar en lenguas por acá, y el del pastor yaqui voltea con el líder que tiene a un lado y le dice: está hablando en mi idioma, está hablando como la tribu yaqui. Y le dice: pues interprételo. No, ¿para qué? Dijo: aquel ya entendió, para el que va el mensaje ya lo entendió. El hombre se levantó y dijo: sí, hermano, donde Dios me quiere y como Dios me quiera, yo lo acepto. No se trata de cortar el Espíritu Santo, se trata de fluir en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Hablar en el idioma del Espíritu te da victoria. Finalmente, tienes que tener la atmósfera correcta, tienes que tener la fuente correcta, y tienes que tener la información correcta. No puedes estar oyendo basura todo el día y creer que así vas a tener una fuente de bendición. Tienes que tener la información correcta. Vivimos una vida donde tenemos un montón de mensajes aterradores y terribles. Oye el mensaje correcto. Jeremías 15:16. Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras, ¿y yo qué? Las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Yo me tomo de tu palabra y esa me llena de gozo. Ten la fuente de información correcta. ¿Qué es la fuente de información correcta? No es qué piensas tú del asunto. La fuente de información correcta no es qué te parece a ti esto o aquello. La fuente de información correcta es qué piensa Dios de ese asunto. ¿Qué piensa Dios de ese tema? ¿Qué dice Dios de tu futuro? ¿Qué dice Dios de tu matrimonio? ¿Qué dice Dios de tu relación? ¿Qué dice Dios de tu trabajo? ¿Qué dice Dios? El saber qué dice Dios de tus planes es tener la fuente de información correcta. Cuando Dios habla con Gedeón, y con esto termino. Cuando Dios habla con Gedeón, Gedeón tenía una fuente de información equivocada. Porque todo el mundo decía: estamos condenados a ser destruidos por los madianitas, estos nos van a pasar por encima, con 30,000 hombres no alcanzamos a destruirlos. Esa era la fuente de información equivocada. Pero cuando se pegaron a la fuente y Dios le da la información correcta, le dice: Gedeón, no ocupas 30,000, ni 50,000, ni 100,000 contigo, con 300 que vayas. Si yo estoy contigo, nadie te podrá hacer frente. Era escuchar la fuente de información correcta. Dios no solamente
simplemente te declara dónde estás hoy, te declara dónde estarás mañana y te declara cuál va a ser tu futuro. Atrévete a creer la fuente de información de primera mano, que es lo que Dios dice para ti. Él tiene pensamientos de bien y no de mal, de bendición y no de maldición, de sanidad y no de enfermedad, de victoria y no de derrota. La fuente de información en la que nos tomamos es la bendita palabra de Dios. Aleluya. Si yo camino bajo ese principio, voy a estar bendecido. La atmósfera correcta. Tienes un ambiente difícil en tu casa, cámbialo. Empieza a llenar de fe, pon alabanza, haz declaración, empieza a declarar que el gozo del Señor es tu fortaleza. Conéctate a la fuente del Espíritu, habla lo que Dios quiere que tú hables. Conéctate a la fuente del Espíritu, porque hay batallas que no se ganan en la carne, se ganan en el Espíritu. Y finalmente empieza a llenar tu información. Decía la hermana Sujei la semana pasada cuando contaba el testimonio de sanidad: yo no acepté y yo no quería que nadie me hablara palabra de enfermedad. Yo no quería que nadie me dijera este es el diagnóstico. Yo decidí confiar que había una fuente de información en la Biblia que dice que si clamamos y ponemos la mano sobre los enfermos, estos serán sanos. Tú te tomas de la fuente correcta y la bendición de Dios va a estar sobre ti. ¿Cuántos dicen amén?